Bienvenidos a Chisporroteando, presentado por Vitanti, Cuatro Fuegos e Instituto Vitanti. Hola, bienvenidos, les saluda su servidor y amigo Fer González y quiero presentarles a mi hermano, mi amigo, socio y compadre Javo González. ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás, carnal? Todo bien, al máximo nivel y subiendo. ¿Cómo ves? Un saludote hasta Chihuahua, acá desde la Sultana del Norte. Un saludote. Pues bienvenidos todos y quisiéramos empezar este episodio preguntándote, Javo, a ver, platícanos qué queremos decir con chisporrotear, qué significa esta palabra. Pues mira, chisporrotear tiene que ver con el fuego, con algo encendido, algo que echa chispas. En este caso vamos a hablar del fuego en un asador, en un ahumador, en una estufa, en un horno y todo lo que hay alrededor en la cultura del asado, de la parrilla, de los cárnicos, que tiene que ver con fuego, ¿no? Y suena bien padre porque hoy vamos a chisporrotear y pues por eso hoy estamos en Chisporroteando. Claro y que oye, sí, Fer, aquí Dime. ¿Y de qué se trata Chisporroteando? Platícanos, ¿cada cuándo vamos a tener esto? ¿Quiénes o qué onda? Pues este podcast pues se va a tratar de tener conversaciones, charlas entre hermanos, obviamente pues nosotros, y también tener invitados, amigos, en donde podamos hablar sobre temas de lo que a todo mundo nos encanta, ¿no? El buen comer y el buen beber. Y por eso pues hoy traemos el tema del origen de la carne asada, ¿no? De dónde viene este manjar que a todos nos encanta y que siempre sirve de excusa para reunirnos con la familia, con los amigos, al lado de un asador, ¿no? Por ejemplo, a nosotros pues, nos enseñaron desde pequeños a asar carne. A ti te tocaron otro tipo de parrillas, a mí un poquito ya más de los de tapita, ese asador tan popular, ese cuadradito que todo el mundo teníamos antes, ¿no? Por ahí de los 90s. Pero pues, ¿te has preguntado, Javo, de dónde viene todo esto? Sí, claro, y es algo que pues lo hemos platicado varias veces con los amigos, con luego clientes que tenemos en el negocio, y hay una historia detrás muy interesante, ¿sí? Y pues personalmente para mí comenzó pues en la niñez. Nuestro padre, me acuerdo que en la primera casa que teníamos construyó un asador con tabiques de esos naranja que hay allá en el norte del país, en Chihuahua, y una parrilla de metal. Y me acuerdo que nos divertíamos mucho pues porque chisporroteando y disfrutando en familia, siempre ese saborcito de la carne asada, la papa, a la cebolla. Y luego cuando íbamos allá para Delicias, para Saucillo, pues también, hasta uno portátil tuvimos por ahí para andar, o tener la parrilla que se ponía en el piso, ahí en la tierra, y le ponías una leña abajo y de ahí salían manjares, ¿no? Pero pues la historia que hay detrás se remonta más hacia el inicio de la humanidad, ¿sí? Recordemos que el hombre cazaba y empezó a dominar el fuego hace miles de años. Y a partir de ahí, pues empezaron a generarse las primeras parrilladas a las brasas. Desde entonces, pues no ha variado mucho el uso porque, aunque las posibilidades se multiplicaron gracias a la crianza del ganado, pues ahora tenemos diferentes utensilios como los que les mencioné ahorita. Estamos hablando en los 80s hacia la fecha, imagínense todo lo que nos vamos a remontar. Antes asaban la carne pues en una estaca, en un palo, le daban vuelta, utilizaban leña, luego fuimos evolucionando, pero hoy tenemos equipos como los que tú recuerdas, ya en los 90s, que ya tenían su tapa. No vamos a hablar de marcas, simplemente pues ya un asador tapado que permite pues controlar un poco más ese fuego, pero es el mismo principio, lo que la humanidad hizo desde que descubrió el fuego y lo pudo controlar. Y lograr recetas exquisitas, eso es bien importante. Pero aquí hay un punto que nos lleva
A lo siguiente, pues que el consumo masivo de la carne de res, pues tampoco es algo como que sea tan antiguo, porque la res no era un animal de engorda para su consumo. Realmente se utilizaba para trabajos de campo, ¿sí? Entonces, pues allá en Europa, en la Edad Media, eh, pues la res no era como el mejor alimento que se podía encontrar, sino que pues realmente ellos preferían otro tipo de animales, ¿no? Y tenemos por ahí referencias como el Quijote, donde Cervantes nos dice una olla de algo más vaca que carnero, ya que en aquellos tiempos pues, la carne de res era considerada inferior al carnero, ya que pues la res era un animal que pues ya que se hacía viejo y dejaba de trabajar, se sacrificaba y se lo comían. Era como un residual, como un subproducto de aquello que había sucedido, que se utilizaba para extraer leche o para trabajar. Y pues sabemos que una res no es fácil de mantener y solamente tenía una cría al año, pero el sacrificio dejaba mucha carne. Y para que no se desperdiciara, se conservaba en sal. Y ahí es donde empezamos a ver los primeros indicios de la carne asada o la carne de res a consumo masivo, porque pues se comían la cecina. Era la forma más usual de consumir res. Pero ¿qué crees, Fer? Pues se lo comían ya que no había nada mejor que comer, porque no era algo que se valorara como ahora. O sea, imagínate, la res en aquel entonces no era valorada como ahora, que podemos encontrar, pues yo creo que cortes de todo el mundo, como vamos a platicar más adelante, pero pues imagínate que era como así como lo último que se comía, ¿no? Entonces, así empezó todo esto, eh, y se remonta a esa Europa en la Edad Media, ese consumo masivo, eh, y de ahí surge algo que ¿por qué no nos platicas, Fer? ¿Quiénes eran los beef eaters o los come carne? Sí, hombre, siguiéndole en este tema histórico tan interesante, y como dices, ¿no? Qué curioso y cómo ha evolucionado todo esto, de tal forma que antes pues era, digo, comer res era pues así como lo que quedaba, versus la situación que tenemos ahorita, que pues luego hay steaks que te cuestan cientos de dólares, ¿no? Entonces, te voy siguiendo en esa línea. Es interesante los beef eaters o los comecarnes, este término que se produjo en Inglaterra gracias al reinado de Enrique VII. Hagan de cuenta que es bien interesante porque los vigilantes de la Torre de Londres, esa torre que hoy visita la gente para ver las joyas de la corona, etcétera, etcétera, pues las personas que vigilaban ahí, se les daba carne asada para alimentarlos y se les pagaba incluso con carne para ellos, ¿no? O sea, por ahí leí que les daban 10, 11 kilos diarios de carne, mientras que en el resto de Europa pues seguían de alguna forma despreciándola, ¿no? Entonces, en este momento de la historia con Enrique VII, pues se comenzó a dar un estatus a la carne, ¿no? Como tal, a la carne de res. También se dice que Enrique VII asaba, o sea, él mandó a hacer su asador enorme para ponerlo ahí en donde vivía, para asar una vaca al día, ¿no? Y asarla con leña. Entonces, pues, fue evolucionando de tal forma que pues comer carne asada de res era pues ya una forma de distinguirse como ingleses. Pues ya saben que a ellos no les gusta distinguirse del resto de Europa, pero entonces pues lo tomaron como una forma de adhesión a la corona inglesa, y como una separación de la gastronomía del resto de Europa, ¿no? Ellos, como lo hemos visto en toda la historia hasta el día de hoy, les gusta tener esa cierta distinción del resto de los países. Entonces, pues esto dio pie a toda esta evolución gastronómica. El resto de Europa se tardó todavía más tiempo en consumir res, y de ahí también pues el nombre de las razas de ganado que conocemos hoy en día, ¿no? Como el Angus, como el Hereford, como el Charolais, el Brangus,
sí, todo ese del Holstein, todos esos nombres de razas que vienen de allá, ¿no? Entonces, vemos cómo las razas, por ejemplo, que son comunes acá en México, tienen ese trasfondo histórico que se remonta hasta el UK y la Gran Bretaña, ¿no? Oye, Javo, y pues ya que andamos en estas de cómo evolucionó la carne asada, pues ya vimos que tiene sus orígenes muy fuertes en el lado europeo y de la Gran Bretaña, pero cómo es que llega a nuestro país y al continente americano, y cómo es que se empieza a popularizar también, porque digo, países como nosotros, pues que se basa la dieta en el maíz, cómo se va integrando, ¿no? Todo esto a nuestra dieta hasta lo que vemos el día de hoy. Sí, claro, ¿no? Y ahorita que mencionabas estoy viendo ahorita aquí la imagen donde vienen todos los ganados con los nombres en inglés, y pues hay un montón que vinieron de allá. Obviamente, pues España, cuando nos conquista, introduce la carne de res. Y en los estados del norte se dedicaban a producir y a exportar este ganado ya de engorda como tal, para poder ser comercializado. Lo que no ha cambiado hasta la fecha, de hecho estamos hablando del norte de México y también del sur de Estados Unidos, estamos hablando de toda esa zona actual, y por eso nuestro país pues tiene tan arraigado esa cultura de la carnita asada. ¿Qué es esto? Pues la leña, el carbón, un asador, sal y a chisporrotear. Entonces, pues ya que vimos cómo pues llega a través de la conquista ese ganado para criar a México, pues ¿qué pasa en el resto de América también? Digo, la carne de res en Estados Unidos pues era criada en Texas, y de ahí partía arriada hasta Kansas, y aquí empezamos a ver ya no solamente el pedazo de la res que se asa, sino que pues allá en Kansas hay grandes mataderos y empiezan a llevar la carne fresca a todos los centros de consumo como Nueva York, como Chicago, como Boston y Filadelfia, donde todos esos steaks, como los que mencionabas ahorita, que fueron creados con los nombres, pues de ahí viene el New York, viene el ribeye, el Kansas, el Manhattan, el Tomahawk, y entre muchos cortes que se fueron logrando a través de hacer cortes estéticos, pues una vez que se pudo refrigerar la carne también y que se pudo congelar, porque eso fue un cambio pero rotundo en esta evolución de poder tener carne de res para poder asarla en toda América, porque la invención del refrigerador y el ferrocarril pues ayudaron a que la carne se pudiera conservar, e inclusive la refrigeración y la congelación, y distribuirla por todo Estados Unidos. Y eso hizo que la carne de res se volviera más alcanzable. Recordemos que allá en Europa era algo como muy caro en aquel entonces, e incluso por años fue el platillo del sueño americano. Todos los que querían llegar a Estados Unidos, que venían de Europa, querían probar un steak hecho en Estados Unidos porque era diferente de lo que habían probado allá en Europa. Y ese plato de carne pues en Europa era muy caro, pero en América, cuando un inmigrante llegaba a Nueva York, pues podía tener un buen steak asado con un precio módico. Entonces ahí vimos a través de América lo que sucede, México y Norteamérica. Y Fer, ¿por qué no nos platicas qué pasó en el resto del mundo con la carne asada? ¿Qué pasó para Sudamérica y para otros lugares que son importantes mencionar hoy? Claro, ¿no? Entonces, pues durante el siglo XVIII, y como todos sabemos, en las pampas argentinas, pues empezaron a producir el llamado bife, ¿no? Que luego también conquistó el paladar de los ingleses, ¿no? Y gracias a la carne asada a los asados que se empezaron a desarrollar en Argentina, pues fue empujando para construir un gran mercado con Europa, ¿no? Sobre todo en la carne de res. También sabemos que países como Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, pues se caracterizan por tener buena carne de res, ¿no? Ahí también cabe mencionar que históricamente la alimentación, por ejemplo, de las reses que son criadas en Norteamérica, ya sea en México o nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá,
versus la crianza en Sudamérica, pues ahí hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Norteamérica se usa mucho el grano y los cereales. Históricamente en Sudamérica pues se iban más por animales que eran alimentados enteramente o en su mayoría con pasto, ¿no? Y esto que nos trae, pues al final de cuentas, cuando uno le da la mordida a la carne, pues da un diferente sabor y una diferente terneza o suavidad ya a la hora de que la asas y te la comes, ¿no? Luego, pues, si nos vamos un poquito allá cruzando el Pacífico, pues los japoneses no son la excepción, ¿no? Ellos tienen un término que se llama yakiniku. Se compone de dos palabras, ¿no? Yaku, que es asar, y niku, que es carne, haciendo pues referencia a la carne asada, ¿no? A la forma de cocinarla. Lo interesante de nuestros amigos los japoneses es la filosofía que tienen sobre todo para apreciar la calidad de la carne, ¿no? Ellos, pues fuera de echar como nosotros el corte grande o como se usa pues sí, aquí en Norteamérica, echar el trozo de varios kilos de carne al asador, pues optan por otro estilo de asado, ¿no? Haciendo, por ejemplo, laminitas, poniendo particular atención a la cría especial del ganado, ¿no? Para luego crear carne como la Kobe, la Wagyu, la Matsusake, que después vamos a hablar de ella. Pero lo interesante es cómo el mismo producto pues va cambiando de cultura y cultura y podemos ver este tipo de diferencias, ¿no? Ya ven que luego estos cuates la cortan en laminita, la agarran con palillos, en pedazos chiquitos y la forma de comer, ¿no? Se nota ahí mucho el respeto a la proteína. Y luego del otro lado, si nos vamos un poquito allá a la historia culinaria de España, ¿sí? Se empezaron a perfeccionar durante el periodo andalusí medieval, la zona cristiana en la Reconquista, todo este tipo de asados y técnicas que pues han dado pie a la gastronomía como la conocemos hoy, ¿no? Y hay otro dato que me pareció interesante, es que tú sabes, Javo, de dónde viene o cuál es el origen de la palabra barbecue, que es la que utilizan más bien nuestros amigos los estadounidenses. A ver, platícanos. Haz de cuenta que lo que encontré es que por allá de los años 1600, los nativos, y como lo mencionaste ahorita, ¿no? Se centraban en la conservación de carne. Entonces estos cuates armaban estructuras de ramas, de madera, y ponían a secar la carne, ¿no? Ya sea de res o de lo que se encontrara, los nativos de nuestro continente. Entonces el barbecue o barbacoa, etimológicamente, tiene un origen que tiene que ver con cocinar o preparar carne sobre una estructura. Entonces al principio era sin fuego, nada más ponían haz de cuenta como una estructura de ramas y ponían las proteínas arriba a salar y a secarse, a deshidratarse, y luego pues conforme pasó el tiempo comenzaron a implementar el fuego y las técnicas de asado que ya platicamos un poquito, ¿no? Entonces el barbecue, como se conoce, pues tiene el origen en cocinar sobre una estructura, ¿no? Que hoy como lo conocemos, pues es cocinar sobre fuego, y como lo define el diccionario de Oxford, en una estructura metálica, ¿no? Que es la parrilla que la mayoría de nosotros tenemos en nuestro patio. Fíjate qué interesante. Y luego tú sabes, sabías que en los años 30, ya brincando a este último siglo, ¿verdad? ¿Sabías que Ford comercializó kits de picnic en las agencias de Ford? Fíjate, no sabía. Haz de cuenta que tú ibas a las agencias Ford, y te vendían junto con tu carro, o sea, a forma de comercializar mejor los carros como un producto para que te fueras a hacer actividades al aire libre, ¿no? El outdoors. Entonces empezaron a comercializar kits de picnic
te incluía un asador portátil y tus briquetas. Y en este sentido, está bien interesante este dato, porque pues todos sabemos que digo, y dando pie a los próximos temas que vamos a tener, sabemos que el carbón se utilizaba para producción industrial, la industria metalúrgica, pues desde hace muchísimos años, ¿no? Pero en 1897 se inventó la primer máquina para comprimir carbón en briquetas. Okay. Entonces esto hizo que el carbón se convirtiera pues en el combustible más conveniente para poder tú cocinar al aire libre. Y aquí otro dato interesante, y conectándolo con el tema de Ford, es que Henry Ford pues ponía componentes de madera, ¿no? en los carros, y utilizaba esta máquina para comprimir los subproductos o los desechos que le quedaban de la madera que ponían en el tablero del carro, en el volante, los detalles, etcétera, ¿no? Entonces, y otro detalle interesante ahí es que el compadre el amigo de Henry Ford, el buen Thomas Alva Edison, le construyó, le creó una planta para comprimir estos desechos que tenía o byproducts de la madera, ¿no? Entonces tenía su planta de producción de briquetas de carbón, y aquí la clave es que haz de cuenta, el gerente de planta o el encargado de esta operación era un cuate llamado Edward Kingsford. Ok, mira. Entonces él después compra la planta, y pues ya el resto ya es historia, ¿no? Ya sabrán ahí a qué me refiero. Pero pues esos datos también históricos se me hacen bien interesantes en el tema de la carnita asada, ¿no? Y dando pie a los próximos temas que vamos a tener aquí en el podcast. Y pues digo, así podríamos seguir por todo el mundo y a lo largo de los años, ¿no? Pero hoy pues hasta aquí vamos a llegar con la historia de la carne asada. Recuerden seguir los capítulos de Chisporroteando en Spotify, YouTube. Déjenos también ahí sus comentarios si quieren que hablemos de ciertos temas, y pues vamos a chisporrotear. Nos escuchamos la próxima semana. Un gusto.